Ya, vamos a grabar la clase para poder compartirla en algún momento con nuestros hermanos también. Entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a irnos. No sé si logran ver bien el Power, ¿cierto? Si alguien me confirma, por favor. De igual soy súper nuevo en este Sí, aspecto. se escucha bien. No, se ve bien, ¿cierto? Sí se ve Ya, bien. maravilloso. Maravilloso. Ya estamos, creo, ok, grabando la clase y todo. Bien, como veíamos en el contexto ya finalizando la historia de Samuel, la cual nos enseñó muy prácticamente nuestro hermano Luis, pasamos a otra etapa de nuestras Biblias. Eh, a retomar un poquito de introducción al respecto del libro, de lo que nos enseña el libro de los Reyes. Ya en una primera presentación yo les comentaba que era un rollo el texto del libro de los Reyes, pero que después cuando ocurrió lo de la Septuaginta es a las personas que Dios guió para generar el orden canónico, esto en un entre paréntesis, en el orden canónico respecto de los libros que íbamos a tener nosotros y que hoy disfrutamos felizmente en nuestra Biblia, ¿ya? Dentro de esos libros canónicos hay algunos libros, como les mencionaba la semana pasada, que no están dentro del canon bíblico y que son los llamados libros apócrifos. El canon es el orden de los libros que se realizó a través de la Septuaginta. ¿Ya? No es nada de otro mundo, es algo súper, la verdad, sencillo es un orden, ¿ya? Para que tuviéramos un orden como nosotros estudiar, el canon nos enseña lo que es el orden, ¿ya? Entonces, como bien les comentaba, desde un principio, los libros de Primera y Segunda de Reyes eran un solo rollo. Lo mismo ocurrió con Samuel. El libro de Samuel también era un solo rollo que después se dividió en dos. El libro de Reyes tuvo la misma causa. Entonces, más o menos lo que podemos generar un poco al respecto de una introducción del libro de Reyes, tanto los libros de los Reyes, como decía en un comienzo, como el de Samuel, constituyen una sola obra en el pueblo hebreo, ¿ya? Pero la versión griega, que es la Septuaginta que les comentaba anteriormente, corresponde a los dos últimos libros de los reinos, en este caso de Reyes. Es obvia en algún aspecto la razón por la cual nuestra Biblia los llama los libros de los reyes, porque tiene una cantidad tremenda de reyes hebreos, algunos buenos, algunos malos, algunos muy malos, como dice y cita el mismo texto, que los vamos a ir viendo a lo largo de estas aproximadamente 10 clases. Esto comienza del reinado desde Salomón, como dice el primer Power, el inicio del reinado de Salomón, y termina por Sedequías, que lo vamos a ir viendo más adelante. Como información histórica, hermanos, el autor y la fecha, si alguien por ahí está apuntando, lo puede ver, el autor y la fecha, según la tradición judía, la tradición hebrea, lo atribuían este libro de los reyes al profeta Jeremías. Pero por más interesante que pueda sonar la teoría que tenían los judíos en este caso, no es probable que fuese escrito por Jeremías en este caso. Aparentemente, ¿por qué dice que no es probable? Porque el autor estaba cautivo en Babilonia, perdón, y era miembro de la escuela de Jeremías. Por ahí va un poco la cosa. El segundo libro de Reyes, vamos a ver, esto es contexto general. En el segundo libro de Reyes termina con la liberación del rey Joaquín por los babilonios en el año 562 al 561 a.C., periodo en el que Jeremías, por eso se descarta un poco que sea Jeremías, Jeremías estaba en Egipto. Además, Jeremías tendría alrededor de 86 años, edad poco propicia en este caso para los judíos para poder escribir libros, puesto que el libro no menciona el decreto que se hizo en Ciro, que es parte de la historia en el 539, que hizo posible el regreso de los cautivos a Jerusalén, y es probable que haya sido escrito
entre el 562 y el 539 antes de Cristo. Al final de cuentas llegamos a la conclusión que el autor probablemente fue un profeta desconocido del cautiverio babilónico. Ya, esto como en contexto general, por favor, no lo veamos como tan complejo, son solo datos históricos. El contenido que tiene el libro de los reyes son la continuación de la historia de la monarquía hebrea, que comienza precisamente en los libros que ya estudiábamos, que era Samuel, abarcan aproximadamente 4 siglos de existencia de Israel, empezando con el reinado de un poderoso rey Salomón y terminando con la cautividad babilónica. El autor nos cuenta en este caso eh, la lamentable historia de un pueblo que se dividió en dos reinos, que lo vamos a ver más adelante, y el por qué fue, a menudo en guerra fratricida, como se dice, y casi siempre propensos a prestar cultos a otros dioses, que fue lo que generó en algún aspecto la gran división que vamos a poder ver en el libro de Reyes. Y prestaban cultos no al Dios de Israel, sino que a dioses paganos, y esto porque se introdujeron otras costumbres dentro del pueblo que los mismos reyes insertaron dentro del pueblo hebreo. En esta época de los reyes se presenta, es una época de crisis espiritual, pero en esta crisis espiritual vamos a ir viendo a lo largo de las clases, Dios, Jehová, levantó poderosos profetas y algunos reyes piadosos. Ahí sí. Y algunos reyes eh, piadosos, ¿para qué? Para volver al pueblo a la verdadera adoración, a la verdadera religión. Pero las reformas en este caso, en algún aspecto de un mando a otro, fueron de manera muy pasajera. Pero a pesar de esto, amados hermanos, y esto nos ocurre en todas nuestras vidas, creo yo, a pesar de esto, Dios seguía cumpliendo su promesa de qué? De perpetuar la dinastía de David, que eso lo vamos a ver y que se leyó anteriormente, que fue la promesa que Dios hizo en el libro de Samuel a David. A final de cuentas y al final de la historia generalizando, los dos reinos acabaron finalmente en la deportación. Uno a Asiria y el otro hacia Babilonia. Se dividió el reino, como bien saben. Estaba el reino del sur, el reino del norte, el reino de Israel y el reino de Judá. A ver si, ahí sí, puedo avanzar. Ahí sí. Bien, el objetivo de la clase que vamos a tener este día de hoy va a ser, ahí está bien detalladito, yo les voy a compartir el Power también junto con la clase grabada. En esta clase vamos a aprender cómo Dios guió la historia de Israel en un momento crucial. Vamos a ver en el inicio de hoy, vamos a tratar los primeros dos capítulos, el capítulo uno y capítulo 2 de Primera de Reyes. Así que por ahí si tienen sus Biblias, ténganlas a mano porque nos podemos cooperar con alguna lectura, ya que yo tengo el computador ocupadito. Eh, Vamos a ver cómo Dios guió a la historia de Israel en un momento crucial. El paso del reinado de David, que comienza en el primer capítulo de Primera de Reyes, ¿a quién? A su hijo Salomón. Al final, al terminar la clase por ahí, vamos a poder comprender cómo Dios cumple sus promesas y lo que significa obedecer a Dios en nuestra vida cotidiana. En los capítulos uno y 2 del libro de Primera de Reyes, el libro de Primera de Reyes comienza mostrando, en este caso, uno de los momentos más importantes que vamos a ver en la historia de Israel. ¿Y cuál fue ese? El final del reinado de David y el inicio del gobierno de Salomón. Más adelante vamos a ver en los próximos capítulos que vayamos leyendo. eh, un poderoso Salomón, el sabio Salomón. Ustedes saben que fue el que pidió mucha sabiduría y Dios le concedió sabiduría a Salomón. Estos capítulos presentan algunos conflictos familiares que los vamos a leer de buenas a primeras, luchas por el poder, consejos de sabiduría y el cumplimiento de la promesa de Dios. Además muestran cómo Dios guía la historia de Israel aún en medio de las debilidades, perdón, humanas. Los últimos días del rey David.
me adelante, acá arriba, ahí sí, ahí sí. Los últimos días del rey David. David, el gran rey de Israel, llegaba al final de su vida. Era un momento de incertidumbre para todo el reino. Y la pregunta era, y cabía de cajón, ¿quién ocuparía el trono de David? ¿Alguien por ahí pudiera leer el capítulo 1 del versículo 1, si no mal recuerdo, al 4? ¿Alguien que lo tenga? Primera de Reyes 1 Yo, al 4. yo lo tengo, Ya, yo lo tengo. por favor. Ya. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que éste esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor rey. Y buscando una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, su manita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Ya, aquí Amén. vamos a generar algunas dos lecturas al respecto de El rey nunca la conoció. El capítulo 1 nos muestra y comienza mostrando a David ya en su vejez, ya estaban los años muy encima de él. Entonces nos demuestra un poco la debilidad del rey y los cuidados constantes que él necesitaba. Entonces, en este caso, sus servidores, como dice la palabra que acabamos de leer, buscaron a una joven llamada Abisac, que era sunamita. ¿Ya? ¿Para qué? Para atenderlo. Aunque esta situación parece solo un detalle, como podemos verlo, el texto deja en claro que David ya no tenía las mismas fuerzas para gobernar sobre Israel. Y esto abrió la puerta de la incertidumbre sobre quién sería el próximo rey, como bien decía el primer texto del Power que les podía compartir. Acá está. La pregunta era, ¿quién ocuparía el trono? Pero hay un hecho súper importante, hermanos, que se los voy a compartir acá para que podamos entender. Esto no. Estábamos escuchando música antes de. Por acá está. No sé si logran ver la Biblia esta que Manuel Luis compartía muy constantemente, que es muy, muy buena. Ya leímos, ¿cierto? Del 1 al 4. Hay una traducción en lenguaje actual para que nosotros podamos entender. En relación a lo que estaba leyendo la hermana Magdalena por ahí, esto es como casi una explicación, pero quiero que entendamos algunos puntos cruciales porque a veces nuestra mente va un paso más allá de lo que estamos leyendo. Entonces, ¿qué quería decir? Pues el rey David era muy anciano, ¿cierto? Y aunque, como dice acá, lo cubrían con muchas cobijas, no se le quitaba el frío. Entonces, ¿qué hicieron sus ayudantes, o sus siervos en este caso? Le dijeron, debemos traer a una muchacha soltera, que en el caso anterior decía, busquen para mi señor, el rey, una joven virgen. Entonces, una muchacha soltera, ¿para qué? Para que sirva y cuide al rey. Luego dice más abajo, que duerma en la misma cama, ojo, para que le dé calor. Acá en el otro lado decía, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma al lado de él, y entrara en calor mi señor el rey. El versículo 3 decía, buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. El joven y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Entonces, en un contexto más actual, lo que dice en este lado, si puedan seguir el cursor, todo eso, a eso es lo que estamos leyendo como más actual. Dice entonces, buscaron entonces en todo Israel una muchacha joven y hermosa, y en el pueblo de Sunem encontraron a una que se llamaba Abisag. Y aquí va un punto importante. Esta muchacha cuidaba del rey y lo servía, pero aunque era muy bonita, esto es una más actualizado, nunca tuvo
relaciones sexuales con él, relaciones íntimas con él, ¿ya? Por eso habla la escritura de que el rey nunca la conoció, porque nunca tuvo algún dejo de alguna otra idea al respecto, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Amén. Volvimos entonces al power. Luego dice el versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Aquí vamos a ir subrayando algunas partes, algunas partes muy importantes. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Adonías, en este caso, comenzó a actuar como rey antes de tiempo. ¿Qué hizo él? Preparó carros, caballos y hombres que corrían delante de él, imitando la conducta de los reyes poderosos de otras naciones, por supuesto. Y esto lo único que demostraba en Adonías era una actitud de mucho orgullo y una actitud de mucha ambición personal de parte de él. Además, dice la escritura más abajo, reunió seguidores importantes, como en este caso, y lo pueden seguir a través de la lectura, como Joab, que era el jefe del ejército, y el sacerdote Abiatar. Sin embargo, amados hermanos, otros hombres fieles a David, como el profeta Natán y el sacerdote Sadoc y Benaya, no apoyaron a Adonías. Por acá vamos a ver el conflicto por el trono. Una crisis en sucesión. Aquí vamos a entender y saber quién era Adonías. El hijo mayor se autoproclamó rey, buscó apoyo, como les decía anteriormente, de Joab y Abiatar. Adonías era el hijo mayor de David. ¿Y qué intentó en este caso Adonías? Tomar el trono por su propia cuenta, sin el consentimiento de su padre y, por supuesto, sin el consentimiento ni la aprobación de Dios. ¿Y quién estaba en el otro lado? Era, por supuesto, Salomón. Y Salomón podemos ver que tenía algunas características ya dadas por el Señor. Era elegido por Dios, también fue elegido por David, apoyado por Betsabé su madre, Betsán, Natán y Saidó. Salomón, en cambio, podemos ver la diferencia, los dos contrastes. Salomón fue designado por Dios y confirmado, como lo vamos a leer más adelante, como el legítimo sucesor. Y esto nos deja una enseñanza, como lo enmarqué muy bien dentro de este cuadro que está más abajito. ¿Y cuál es esa enseñanza que nos deja actuar muchas veces fuera de la voluntad de Dios? Aunque para nosotros parezca razonable, porque para Adonías, como era el hijo mayor, debería haber sido él la persona que sucedía a su padre. Pero en este caso, eso era lo que era razonable para él en su creencia muy personal. Pero como no estaba dentro de la voluntad de Dios, esto trajo algunas consecuencias. Muchas veces, como dice, cuando actuamos, fuera de la voluntad del Señor, aunque a nosotros nos parezca razonable, nos trae consecuencias. Como dice, sin querer queriendo, pero nos trae consecuencias. Entonces debemos de poner siempre mucha atención en poder entender y comprender realmente cuál es la voluntad de Dios por sobre la voluntad que nuestra mente o nuestro corazón nos pueda designar que es. Así que en ese caso hay que prestar bastante atención y no actuar muchas veces como Adonías, que creía que él debía ser e incluso fue más allá, se antecedió a todos los hechos e hizo una serie de eventos para poder tomar el trono de su padre Salomón, perdón, de su padre David, pero la verdad era que el rey ya estaba escogido en primer lugar por Dios
y también por la aprobación de David, que en este caso era Salomón. El problema principal que existe, el problema principal era que Dios ya había escogido a Salomón para reinar después de David. Por eso, fíjense bien las figuras que aparecen aquí de Natán, de Betsabé, actuaron rápidamente. Si puedan ir ustedes, ir siguiendo la lectura de la palabra hacia abajo mientras vamos comentando ese ideal, ¿ya? Por eso Natán y Betsabé actuaron de manera rápida. ¿Para qué? Para informar a David sobre lo que estaba ocurriendo. Betsabé recordó a David la promesa que le había hecho Salomón. Y aquí vamos a ver la figura muy importante eh, de la mujer, en este caso de Betsabé. ¿Se recuerdan ustedes bajo lo que habíamos estudiado? Y aquí vuelvo. ¿Quién era Betsabé? Antes era la esposa de Urías, pero después la tomó David, después de algunos hechos. De algunas pillerías. Era la esposa de Urías justamente. Y después que Urías eh, fue fallecido, David la tomó como esposa. Pero antes de eso ocurrieron algunos hechos, como bien decía Mano, Sergio está sin micrófono. No perdón, se escucha. ahora sí, sí. Uh, Ahora sí, perdón. Como bien decía la hermana Jimena, Betsabé, ahí quedé, ¿cierto? ¿Quién era? Está en lo correcto. Tras algunos hechos, después quedó con David el rey, por supuesto. Voy a leerles un poco unos textos más abajo. Eh, Dice acá, en el 5 dice entonces Adonía, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carro de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido. En la otra versión, lo que quiere decir que en este caso David, aquí está, David nunca le había corregido ni le había preguntado por qué hacía esto o aquello. A eso se refiere un poco cuando en la versión 1960 de nosotros le dice que nunca le había corregido. Y su padre nunca le había entristecido, perdón, en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Era casi un poco mimado, ¿cierto? Además, este era de muy hermoso parecer, dice la palabra, y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías, pero el sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Luego más adelante dice, matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos juntó en la peña de Soelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero mire lo que hizo porque no le seguían también. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón. Aquí ya aparece en acción Betsabé, ¿cierto? Quien hablábamos recién y vamos a dar algunas luces de quién era Betsabé, ¿cierto? Eh, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó
e hizo reverencia al rey y el rey dijo, ¿qué tienes? Y aquí viene una parte importantísima. Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Parte importante de la historia es lo que Betsabé, esta mujer, guiada por supuesto por el profeta, le va a indicar al rey David. Y aquí vamos a ver, dice, mi señor juró a tu sierva, Jehová su Dios, diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí. Abro un paréntesis para hacer un recuento. Betsabé fue el vínculo menos, esto está entre paréntesis, hermano, ya. Betsabé fue el vínculo menos esperado entre los dos reyes más famosos que hubo en Israel, David y Salomón. Ojo, fue el vínculo menos esperado. Fue, como bien decía, amante y esposa de uno y madre del otro. Su adulterio que cometió con David casi terminó con la familia por medio de la cual Dios planeó entrar físicamente a este mundo. Recordemos que eh, David, Jesús, viene del linaje directo de David. Entonces, por eso se refiere a este comentario en decir que pudo haber en algún aspecto terminado con el plan que Dios tenía para, para poder venir físicamente a este mundo. Aunque claro está y sabemos que la perfecta voluntad del Señor, tal vez Dios no lo hubiese permitido si no hubiese, o si no hubiese estado escrita la historia de otra manera. ¿Ya? A partir de ese pecado que les comentaba anteriormente con respecto al adulterio, pero sin embargo, Dios trajo bien, y no solamente a la familia de David, sino que a la larga a cada uno de nosotros, porque bajo esa línea mesiánica, bajo esa línea de descendencia, Jesucristo, la salvación de la humanidad, nació de un descendiente de David y Betsabé. Por eso esta mujer también es tan importante dentro de la historia del canon de la vida de Jesús, ¿ya? Porque a través de ese linaje, del linaje de David, de Betsabé y Salomón, venía el linaje del rey David, que es Jesucristo mismo. La historia nos relata un poco de David y Betsabé, ilustra muchas veces que pequeñas decisiones erróneas a menudo nos llevan a cometer errores que son más grandes. Nuestras decisiones muchas veces nos condicionan a lo que nos pueda pasar en un futuro, y por supuesto que es así. Es probable a lo mejor que ninguno de ellos dos estuviera a lo mejor donde deberían estar en ese momento de la historia. Betsabé a lo mejor pudo haber sido, y aquí voy a encerrar un poco en lo que comentábamos respecto al pecado que ocurrió entre David y Betsabé. A lo mejor Betsabé pudo haber sido imprudente al bañarse donde la pudiera ver David. O a lo mejor David debiera haber estado en alguna guerra con su ejército. Cada una de estas decisiones al final contribuyó el comienzo de una serie de sucesos muy tristes dentro del pueblo de Israel y que los conocimos, por supuesto, anteriormente en las clases que veníamos estudiando. Betsabé en algún momento tuvo que haberse sentido devastada por la cadena de sucesos que estaba ocurriendo. Había una infidelidad hacia su esposo, el descubrimiento de su embarazo, la muerte luego de su esposo, la muerte de su hijo más adelante. Pero ¿qué se nos dice? Se nos dice que David la consoló. Y eso lo podemos ver y encontrar en 2 de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 24. ¿Y qué hice? ¿Y qué hizo? Y vivió para ver otro de sus hijos, a Salomón, sentado en el trono. Lo que podemos aprender de la vida de Betsabé, por supuesto, que las pequeñas decisiones que tenemos a diario, que tomamos, son muy importantes. Y vaya, sí que son importantes para nuestra vida. Nos preparan para tomar las decisiones correctas cuando llega el momento de las grandes decisiones. La sabiduría de tomar las decisiones correctas es en asuntos pequeños
y grande, por supuesto, también es un don de Dios. El entender esto nos hará muchas veces a ser más conscientes de las decisiones que tomamos y estar más dispuestos a incluir a Dios en nuestra toma de decisiones. Eso es lo que tenemos que aprender a través de la vida de Betsabé. Entonces la pregunta muchas veces cabe de cajón y decir, en realidad, ¿he pedido la ayuda de Dios en las decisiones que estoy tomando a diario? ¿Hemos acudido al Señor en las decisiones o en lo que queremos realizar en nuestra vida? Hay algunos puntos, por supuesto, que son positivos y algunos logros a través de Betsabé. Uno de ellos fue que llegó a influir en el palacio a favor de su hijo, el rey Salomón en este caso. Y fue también la madre del rey más sabio de Israel y también antepasado de Jesucristo. Las debilidades que tenía Betsabé ya las conocemos, se cometió adulterio, y hay algunas lecciones de vida que nos pueden quedar de la vida de Betsabé. Por supuesto, a pesar de que podemos vernos atrapados en una cadena de acontecimientos muchas veces, seguimos siendo responsables por la forma en la que participamos de ellos. Un pecado muchas veces puede parecerse a una pequeña semilla, pero la cosecha de las consecuencias muchas veces no la podemos medir. Entonces debemos poner mucha precaución en eso. En las peores situaciones posibles, Dios, en este caso, y lo vemos de manera maravillosa, sigue siendo capaz de sacar el bien de cada uno de nosotros, aun cuando la gente se vuelve, perdón, cuando la gente se vuelve a Él de corazón. Es por eso que Él logra sacar lo mejor de nosotros, aun cuando debemos vivir con las consecuencias naturales de nuestros pecados. El perdón del pecado proviene, por supuesto, de Dios. Son pequeñas observaciones que podemos hacer al respecto de la vida de Betsabé. Eso era un entre paréntesis, hermano, que me pareció bastante importante. Muchas veces tendemos a marcar los errores que vemos en la Biblia de otros personajes bíblicos. Por supuesto, los marcamos porque a través de ellos aprendemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero a veces, perdón, nos enfrascamos solo en eso. Y a veces nos ocurre en la vida personal también que nos enfrascamos solo en las cosas o que nos desagradan o solo nos enfrascamos en las cosas que no nos parecen a bien. Pero siempre detrás de eso hay una mirada positiva. Hay una mirada en la que Dios está trabajando en nuestras vidas. Es por eso que yo quise un poco recalcar eh, algunos aspectos importantes de la vida de Betsabé. Volvemos. 1:17 Mi señor juró a su sierva por Jehová su Dios diciendo: Salomón, tu hijo reinará después de mí. Aquí lo que podemos ver es la importancia de la fidelidad de la palabra dada, de la palabra entregada. Antiguamente los pactos se realizaban solamente a través de palabras. No había ni un documento escrito y de hecho en nuestros tiempos, incluso no muchos años atrás, se podía decir, bueno, te doy mi palabra de hombre o te doy mi palabra de mujer. Nuestra palabra era símbolo de empeño para algunas cosas, pero en la actualidad, ahora, la verdad que la palabra pesa súper poco. Si no hay un documento de por medio, si no hay algo que lo reafirme. Alguien puede decir, mira, te voy a heredar mi casa en esta actualidad. Bien, me parece muy bien el gesto, me parece extraordinario, pero sí necesito que escrituremos que eso va a ser así. En los tiempos de antaño decía, bueno, te empeño mi nombre a que así va a ser. Y la persona que recibía, lo recibía conforme porque sabía que en algún momento esa palabra dada de hombres o de mujeres se iba a cumplir. En nuestra actualidad, como les digo, ha variado bastante, como que el peso de nuestras palabras ya no tienen el mismo peso en cuanto al valor que se le pueda dar respecto a cumplir nuestros compromisos o no cumplirlos. Entonces, ¿qué podemos ver a través de este pequeño pasaje? Observamos la importancia de la fidelidad de la palabra dada de David hacia Betsabé. David comprendió el peligro de lo que estaba ocurriendo en la situación que le comentaba Betsabé
y actuó con decisión, tomó determinación, aún en su vejez, aún en su cansancio, él decidió ponerse en pie y tomó acciones sobre lo que estaba ocurriendo. Ordenó en este caso, entonces, lo que podemos ver más adelante dentro del mismo texto, que Salomón fuera, y usted puede ir siguiendo la lectura como le decía antes. ¿Qué ordenó? Que ordenó Salomón ordenó que Salomón fuera montado en la mula real y llevado al manantial de Guión para ser ungido rey delante del pueblo. Sadoc lo ungió con aceite y todos comenzaron a celebrar. Y eso lo podemos ver en la continuación del texto después de que del verso, perdón, 17, que lo tengo por acá, donde Betsabé eh, le hace hincapié en la promesa que le había hecho al respecto de entregar el reino a Salomón. Y más adelante podemos ir viendo, por ejemplo, en el versículo 18, dice, David proclama rey a Salomón. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, el lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Se cumplió la palabra entregada en este caso por David. Más adelante nos dice, y podemos seguir leyendo. El rey dijo a David, llamadme al sacerdote Sadoc, el profeta Natán, y a Benaya, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey le dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, lo que le estaba comentando recién. Eso aparece del 33 en adelante, en el capítulo 1. Montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevarlo a Guión. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey sobre Israel. Y trocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel de Judá. Entonces Benaya, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaya, hijo de Joiada, y a los cereteos y los peleteos y montaron a Salomón en la mula del rey David y llevaron a Guión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. La alegría la alegría fue tan grande que el texto dice más abajo, y lo podemos acompañar, que la tierra parecía temblar. ¿Ya? Eso fue tiene un nombre eso, ¿ah? Una exageración. Si lo busca dentro del estudio un poco del lenguaje, fue una exageración que se está hablando. Fue tan grande la alegría que el texto dice que parecía temblar. Este detalle mostró el apoyo que tenía Salomón del pueblo o el apoyo popular y confirmaban públicamente que Salomón era el rey legítimo. Más adelante podemos ver cuando Adonías y sus invitados escucharon el ruido de la celebración, comprendieron que sus planes habían fracasado, lo que ellos querían realizar con respecto al reinado de Israel había fracasado. ¿Y qué pasó? Todos huyeron por miedo. Adonías buscó refrigerio tomando los cuernos del altar, que eran los símbolos de la protección y la misericordia. Salomón mostró sabiduría y a la vez también mostró compasión al inicio de su reinado diciendo, y esto aparece en el capítulo 1, en el versículo 52, dice, si fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra.
Sin embargo, también deja más adelante en claro que la maldad que se proclamó a través de estos actos tendría consecuencias. Y este acto refleja un poco también el acto entre la justicia y la misericordia. ¿Ya? En el general, lo que nos explica un poco el contexto del capítulo uno, nos enseña este capítulo muchas veces que la ambición humana no puede reemplazar el plan de Dios. Por nada, hermano, por nada del mundo puede reemplazar el plan de Dios. Adonías, ¿qué quiso hacer? Quiso tomar el reino por su propia fuerza, pero Dios ya había escogido a Salomón. Estoy resumiendo un poco lo que fue el capítulo uno. También nos muestra la importancia de actuar con sabiduría en tiempos de crisis, hablando un poco de la vejez que existía en David y el aprovechamiento que uno de sus hijos estaba realizando sobre él. Por eso Dios toma a Natán y toma a Betsabé, que supieron de manera muy prudente y manera muy asertiva intervenir correctamente para proteger el propósito divino. Además, lo que podemos ver a través de esto, se observa que el verdadero liderazgo muchas veces no depende solo de nuestra apariencia, solo de nuestra edad, solo de nuestro conocimiento, sino que muchas veces aprendemos que el liderazgo depende del llamado que Dios tenga para nuestras vidas. Aunque Salomón era más joven que su hermano, Dios ya lo había elegido para dirigir a su pueblo. Que Dios nos pueda bendecir. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien que quiera acotar algo? ¿Les escucho? Ya. Vamos a ir avanzando en el Power para ir haciendo un poco de conclusión al respecto. Bien, la intervención de Dios en la historia. Después cuando vayan revisando el video y vayan viendo el Power, vamos a ir entendiendo un poquito. Promesa a David. En segunda de Samuel, en el versículo 7, está, perdón, en el capítulo 7 está la promesa que Dios hizo a David. ¿Y qué era eso? Que aseguraba su dinastía y el reinado de Israel. Luego, después podemos ver lo que estábamos conversando recién, la protección de Natán. Natán y Betsabé actúan para salvar a Salomón, en este caso para persuadir lo que su hermano estaba haciendo ante David y poder darle aviso al rey de lo que iba a ocurrir y de la promesa que había generado el rey David con Betsabé para su hijo Salomón. Esto es todo lo que nos enseña la intervención de Dios en la historia. Por eso la historia es muy importante, la historia bíblica, por supuesto. Y luego la coronación, lo que estábamos leyendo hace poco, Salomón es proclamado legítimo rey. Dios cumple sus promesas y de eso estamos muy ciertos. Aquí lo que les nombraba anteriormente, segunda de Samuel 7, en el versículo 16, nos dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu rostro será estable, y tu trono, perdón, será estable eternamente. Aquí hay un texto que yo quise tomar de un libro, de un teólogo, por supuesto, lo más escueto posible. Por ejemplo, el teólogo Wayne Grudem enseña que la soberanía de Dios significa que Él gobierna todos los eventos de la historia. ¿Para qué? Para poder así cumplir sus propósitos, perdón, eternos, sin anular también la libertad humana. ¿Hasta ahí bien? Vamos a ver el segundo capítulo del libro de los Reyes. Vamos a seguir avanzando. Ahí hay un mandato de Salomón eh, a David. Luego en este capítulo vamos a ver la muerte de David. Salomón afirma su ministerio, perdón, afirma su reino. Lo que nos enseña la misma Biblia, no es nada fuera de ello. Vamos a ver entonces el segundo capítulo. En el capítulo 2 lo que nos va a presentar o lo que nos presenta Salomón, perdón, David,
son los últimos consejos de David que le entrega al rey Salomón antes de morir. Y vamos a ver que son palabras que son llenas de experiencia y responsabilidad espiritual. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Por favor, si alguien pueda darle lectura. ¿Ya? ¿Sí, mi hermano Ricardo? Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Eso, amén. Muchas gracias. ¿Ya? Llegaron los días, como dice el primer versículo, en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo lo que recién nos leía el hermano Ricardo. Yo sigo el camino, ¿sí está bien? Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Con estas palabras lo que estaba haciendo David era animando a su hijo Salomón para poder gobernar, pero no gobernar de una manera inmadura, sino que todo lo contrario, gobernar con valentía y gobernar con madurez. Luego le recordó la importancia de obedecer la ley de Dios. ¿Alguien que pueda leer Primera de Reyes 2:3, por favor? El versículo siguiente. Amén. Hermana Doralisa, por favor. Sí, amén. Amén. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue su senda y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperará en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Amén. Amén. Bien, como podemos escuchar, lo que leía nuestra hermana Doralisa en algún aspecto, que fue la instrucción más clave de David y que lo que le estoy compartiendo ahí en pantalla, en el primer, en el capítulo 2, perdón, verso 3, lo que él está diciendo, guarda los mandamientos de Jehová tu Dios, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Le dice cómo, andando en sus caminos. ¿Y haciendo qué? Observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, como leía nuestra hermana Doraliza. ¿Y para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas, ¿ya? Esta fue la última y la más importante instrucción que David le entregó a su hijo. Si nos vemos y nos damos cuenta, como bien dice aquí abajito, no era una instrucción política ni militar, sino que era de carácter espiritual. David entendía que el éxito de un rey no dependía solamente del poder militar o político, sino de la obediencia a Dios. Esta enseñanza sería fundamental para la historia, para toda la historia posterior que vendría al pueblo de Israel. Después de dar y entregar estas instrucciones, eh, David murió, como podemos leer en el texto más abajo. David murió, fue sepultado en la ciudad. El texto menciona que reinó 40 años sobre Israel. Con eso termina una de las etapas más importantes en la nación de Israel. Luego, el capítulo nos muestra cómo Salomón afirmó su reino, y eso lo podemos ver desde el versículo 13 en adelante. Para la próxima clase les voy a hacer un encargo, pero lo voy a dejar para el final. Nos muestra cómo Salomón afirmó su reino. Adonías volvió a intentar acercarse al poder pidiendo a Abisac como esposa. Que Abisac, recuerden bien, era la tsunamita que sirvió a David cuando en su momento de vejez, en el momento más débil que él estaba. En esa cultura, lo que ocurría era tomar una mujer relacionada con el rey, podía interpretarse en algún aspecto como alguna aspiración al trono. Por eso, en este caso, Adonías quería y le pidió a Salomón, a través de la madre de Salomón, como nos enseña el texto más adelante, que le dejara
casarse con este caso, en este caso con Abisag, que era quien servía. ¿Por qué? Porque se interpretaba bajo la cultura que había que eran aspiraciones de poder llegar al trono. Salomón entendió la intención oculta que tenía su hermano Adonías y reaccionó muy firme ante él. Y Adonías, en este caso, lo que podemos ver más adelante, fue condenado a muerte. También Joab, dentro del capítulo 2, recibió juicio por las muertes injustas que se habían cometido anteriormente. Aunque había sido un gran guerrero, había derramado sangre inocente, Salomón ordenó su ejecución. ¿Para qué? Para limpiar al reino de culpa. Otro personaje también que se nos nombra dentro del capítulo fue Simei, quien había maldecido a David años antes. Salomón le dio una oportunidad, permitiéndole vivir en Jerusalén bajo ciertas condiciones, por supuesto. Sin embargo, Simei desobedeció las órdenes del rey y finalmente también fue ejecutado. Esto demuestra, en algún aspecto, amados hermanos, que la misericordia de Dios y de las autoridades no deben ser despreciadas. Y al final del capítulo 2 termina y culmina con una frase muy importante. Y dice en el 2:46, si quiere buscarlo, en el 2:46, dice, entonces el rey mandó a Benaya, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. El capítulo 2, en algún aspecto, estamos resumiendo a grandes rasgos, lo que nos deja son varias lecciones bastante profundas. Primero, la obediencia a Dios es la base de cualquier liderazgo que quiera ser firme. Si usted quiere y tiene alguna expectativa en su vida, si tiene que liderar, y no solamente hablamos de la iglesia, porque muchas veces lideramos en nuestros hogares, lideramos en nuestra familia, pero la base de esto, para tener un muy buen liderazgo, es la obediencia a Dios. Bajo lo que le enseñaba precisamente en Primera de Reyes 2:3 a su hijo Salomón, el rey David. David sabía que el futuro de Salomón dependería, y esto es lo que nos pasa a todos nosotros. Nuestro futuro depende de cómo es nuestra relación con Dios. Y el futuro de Salomón y de su reinado, por supuesto, iba a depender mucho de cómo fuese su relación con Dios. Y en segundo lugar, la justicia es necesaria para mantener el orden. Por lo que vimos en el capítulo 2, Salomón tuvo que tomar decisiones difíciles para evitar futuras rebeliones. Aunque algunas acciones parecen ser muy duras, el texto nos muestra y nos enseña que estaban relacionadas con la estabilidad que debía haber en el reino y el cumplimiento, por supuesto, de la justicia. Y en tercer lugar, el capítulo nos recuerda un poco que las decisiones humanas tienen consecuencias. Joab, Adonías y Simei enfrentaron el resultado de sus actos. Como bien aprendíamos atrás y volvemos a recordar, todo acto tiene su consecuencia, toda causa tiene su consecuencia. Nada queda sin un justo pago en la presencia del Señor. La Biblia nos enseña que el pecado puede traer consecuencias para nuestra vida, incluso después de mucho tiempo. Y ya habíamos estudiado y habíamos conversado hace un tiempo atrás que estas eran consecuencias generacionales que se vienen arrastrando hace muchos años, que se vienen arrastrando a través de algunos eventos pecaminosos, de malas decisiones y que se van traspasando de generación en generación. Por eso nosotros, hermanos, somos muy responsables de nuestra generación, somos muy responsables de nuestros hijos, somos muy responsables de quienes nos siguen. Por eso cuando alguien dice, bueno, yo actúo, pero me da lo mismo lo que pase, no da lo mismo lo que pase. No puede darnos lo mismo lo que pase, es imposible, porque nuestras causas o todo lo que realicemos hoy son la consecuencia de un mañana que nosotros no conocemos, pero sí está en el futuro de la mano del Señor. Vamos a concluir en estos dos capítulos. Nos muestran en el capítulo 1 y el capítulo 2.1 la transición que hubo entre de David hacia Salomón, un momento clave para la historia de Israel. Y estos capítulos también nos revelan los conflictos familiares, como decía en un comienzo, las luchas políticas,
las divisiones espirituales que son muy importantes. David, en este caso, en el primer capítulo, aparece como un rey anciano que desea dejar el reinado en las manos correctas, mientras que Salomón comienza a mostrar ya sabiduría y firmeza para poder gobernar Israel. Uno de los temas más centrales es que Dios cumple sus propósitos y a pesar de las ambiciones humanas, la palabra del Señor y la voz del Señor es lo que más prima. A pesar de lo que nosotros podamos querer o desear, es Dios, y siempre recuerde esto, y yo sé que lo tiene muy, muy latente, es Dios quien tiene la última palabra. No son nuestras decisiones, no son los que, no es lo que nosotros creemos que puede ser mejor, sino que es Dios quien tiene la última palabra. Adonías quiso tomar el trono por la fuerza, pero ¿qué ocurrió? Pero el plan de Dios era otro. Entonces, ¿qué prevaleció, cree usted? Según lo que leímos, ¿el plan de Dios o el plan de Adonías? Por supuesto que el plan de Dios prevaleció en este caso. El plan de Adonías era bajo sus conceptos y sus ideas personalizadas, pero Dios tenía escrito otra historia para él y para el pueblo de Israel y por supuesto para Salomón, para David. También lo que nos destaca en estos dos capítulos es la importancia de obedecer a Dios, de actuar con sabiduría y mantener la justicia. Finalmente, hermanos, estos capítulos preparan el camino para el reinado de Salomón, que sería recordado, por supuesto, por su sabiduría y por la riqueza que podemos leer en algunos otros libros, por la construcción, que es lo que vamos a ver más adelante, muy importante, que es la construcción del templo, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, no voy a adelantar. La historia enseña que un liderazgo fuerte comienza ¿cómo? Lo leíamos al final, con un corazón obediente a Dios y un corazón dispuesto a seguir sus caminos. Que Dios nos pueda bendecir. Vamos a finalizar viendo este power. La pregunta es clara. ¿Qué significa obedecer a Dios? Terminamos diciendo que la historia nos iba a enseñar que el liderazgo fuerte comienza con un corazón obediente a Dios y dispuesto a seguir sus caminos. Obedecer a Dios desde el corazón significa no es solo cumplir reglas externas. Si alguien puede buscar Juan 14:15 para que nos lea el texto, Juan 14:15 y ya vamos a estar finalizando. Desde el corazón significa que no es solo cumplir reglas externas, obedecemos porque amamos a Dios y confiamos en que sus caminos son buenos. ¿Alguien por ahí tiene Juan 14:15? Amén. Amén. ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Mano Fernando? Amén. Amén. Sí, 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que Él esté con vosotros para siempre. Amén. Hasta ahí. Amén. Si se notan, el versículo 15 es claro. Dice, si me amáis, ¿qué vamos a hacer? ¿Guardar qué? Sus mandamientos. O sea, no es solo cumplir lo externo, lo que los demás puedan ver, sino que es lo interno y lo íntimo. Es que obedecemos porque amamos a Dios y confiamos en que sus caminos son buenos. Por lo tanto, obedecer a Dios desde el corazón significa eso. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, dice el Señor. Cuando nadie nos ve, Proverbios 15:3, alguien que pueda buscar Proverbios 15:3 y alguien que pueda buscar Deuteronomio 5:33. Obedecer a Dios es importante aun cuando nadie nos ve. La verdadera obediencia se mide muchas veces en el privado, en nuestra soledad, porque Dios ve la intención de nuestro corazón. No solo lo que decimos ser, sino que lo que practicamos ser delante de Él. ¿Alguien tiene Proverbios 15:3? Amén. Bueno, Ricardo. Dije, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.
Amén. Así es. No solamente eh, vemos que Dios nos pueda ver cuando hacemos un bien a alguien en la parte pública o dentro de nuestra iglesia o dentro de nuestro vecindario, sino que también Dios dice que tiene su ojo puesto donde nosotros quiera que estemos, no solamente en lo que nos pueden ver. Y muchas veces creemos, y eso se habla mucho de funcionar o trabajar al ojo, pero Dios tiene una lupa más extraordinaria que mira lo más profundo. Dios ve el corazón, no solo las acciones públicas. Entonces, por eso dice que la verdadera obediencia se mide en el privado. Obedecer a Dios en cada decisión. ¿Qué significa? ¿Alguien tiene Deuteronomio 5:33? Amén. Mi hermana Adriana, por favor. Dice, andar en todo el camino que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado, para que viváis, os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Amén. Entonces, obedecer a Dios en cada decisión. ¿Qué significa? Obedecer a Dios es, no es solo una costumbre, se tiene que formar un estilo de vida para nosotros. No es un acto ocasional. Afecta muchas veces cómo hablamos y tratamos a los demás. Entonces, en cada decisión también estamos obedeciendo al Señor y por supuesto debemos anteponer a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, obedecer a Dios lo debemos obedecer desde el corazón, cuando nadie nos ve y en cada decisión que podamos tomar. Y aquí voy a dejar abierta la pregunta para cada uno de ustedes para que puedan, y con esto estamos terminando. Tenemos una pregunta para reflexionar. Aquí dice, ¿qué significa para ti que Dios siempre está mirando tu corazón y no solo tus acciones? Es importante, ¿cierto? ¿O hemos llegado tal vez a medir y pensar que Dios realmente está mirando lo que mi corazón está pensando en ese momento? Luego más abajo la pregunta es, ¿por qué es importante obedecer a Dios incluso cuando nadie está mirando? Y luego, ¿qué decisión tomarías esta semana, hablando de esto, si recordaras que Dios te ve siempre? ¿Cómo caminaríamos? Si pusiéramos y tuviéramos en consideración que Dios siempre va por delante en todas las circunstancias de nuestra vida y en todo lo que tengamos que hacer, debemos de consultar al Señor. Dejo esas tres preguntas para que tengan un análisis personal. Y esto es importante, ¿ah? Muchas veces nuestras respuestas decimos, bueno, el Señor conoce lo que yo pienso y lo que estoy sintiendo en mi corazón. Pero a veces hay una manera muy práctica de abrir y comentarla con algún hermano, con alguien de confianza, con algún hijo, alguna madre, un esposo. Comentar este tipo de respuestas y ver cómo nos están analizando los demás también. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tomarse un momento para pensar y luego compartir la respuesta, ya sea con alguien o por supuesto también en la intimidad con Dios en nuestras oraciones y decirle, Señor, quiero esta semana mirar desde lo más profundo de mi corazón, no solo lo que estoy haciendo en mi actuar, sino que lo que mi corazón realmente está sintiendo. Y bien, lo que logramos aprender en este día, y espero que así haya sido, por supuesto, están todos los medios para que sigamos compartiendo. Punto uno, la promesa. Dios prometió a David que su dinastía continuaría. Y eso lo podemos ver a través de Salomón. Salomón fue el cumplimiento de esa promesa. Lo que hablaba anteriormente de Segunda de Samuel en su capítulo 7. Podemos ver también la soberanía de Dios actuando. Dios se dirige a través de la historia. Dios se da a conocer a través de la historia. Incluso en algún aspecto en conflictos humanos. Pero su voluntad siempre se cumple de manera perfecta. Y también lo que podemos ver a través de lo que leímos hoy, la obediencia. Lo que decía en Primera de Reyes 2:13, el consejo que le entregó David a Salomón. Guardar los mandamientos de Dios no debe de ser una carga, sino el camino al florecimiento verdadero.
que Dios nos pueda ayudar y nos pueda bendecir. Bien, amados hermanos, eso es lo que hoy tenemos para compartir. Lo que les quería comentar a todos, y lo vamos a dejar en el texto ahí en el WhatsApp, es que por favor tienen desde este martes hasta el próximo martes para poder ir leyendo los capítulos 3 y capítulos 4 del libro de Reyes. Ya, así nos vamos sincronizando un poquito más, porque no voy haciendo una lectura completa del texto escrito, ¿ya? Voy citando y parafraseando algunas partes que considero son, toda la Biblia es importante, pero son más detallistas al respecto de la historia que se va, que vamos transitando, ¿ya? Quisiera dejar abierta la opinión, si alguien quiera acotar algo, si alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Les dejo abierta la pantalla, la abren ustedes, pero al menos el micrófono está para que puedan comentarnos. Si algo no se entendió, lo podemos ir viendo ahora. Hermano Sergio, Mi hermana Adriana. bueno, como dijo usted, la palabra de Dios toda es importante e intuitiva para nosotros, pero lo que a mí me llamó la atención, lo que me quedó grabado cuando usted aquí leyó, que lo leyó también en una parte la hermana Doralisa, las instrucciones que le da Salomón a su hijo, que diga David a Salomón a su hijo, cuando él le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en tus caminos, Su observando mandamiento. tus mandamientos. Yo me imagino yo cuando los padres que han tenido, que se han criado en el Evangelio, me dio esa idea de cuando se van por ser a la universidad o se apartan. Es como un padre que le va a decir esto a tu hijo, guarda, no te apartes del Señor, Eso. porque ellos se van a una parte o se van por trabajo. Entonces, eso me quedó grabado porque son padres que son criados. Entonces, hay muchos hijos que se van por diferentes motivos. Entonces, los padres le enseñan eso a sus hijos para que cuando ya no estén en el hogar o no están cerca de ellos, esa recomendación es muy linda la que le hace el rey David a su hijo Salomón. Por eso hablaba de que David bueno, en primer lugar le dice, esfuérzate en el 2:2. Le dice, Sí, esfuérzate y sé hombre. hombre, Sí, pues le dice claramente, esfuérzate y sé hombre. Y ahí lo que él hizo fue darle ánimo. ¿Para qué? Para lo que se le venía a David en este caso, que debía gobernar, como decía anteriormente, con valentía, debía gobernar con madurez. Y luego le recordó lo importante, lo que menciona nuestra hermana Adriana. Bueno, ustedes son padres con más experiencia de la que yo tengo. Sus hijos, a lo mejor en su mayoría, ya han volado del nido, como se dice, y están en otras vidas o quieren realizarse la vida a través de la universidad y todo eso. Y es muy importante porque yo no me puedo imaginar que un padre o una madre cristiana, como los que hoy podemos estar acá, no vaya a desear que su hijo siga los caminos del Señor. Todo lo contrario, Amén. es lo que más anhelamos, ¿cierto? Que bien, nuestros hijos continúen el camino del evangelio que se nos ha trazado a cada uno de nosotros. Y yo sé que en ese caso pueden salir años de lágrimas, años de rodillas, pero en algún momento el Señor va a responder esas peticiones. Entonces, por Amén. eso es muy importante que el consejo sabio de un padre y de una madre cristiana sea siempre para su hijo, bueno, ve que te vaya muy bien, estás siendo un hombre, estás siendo una mujer, pero sabes, dependes del Señor. Amén. Por eso bien, debes continuar con los preceptos del Señor. No dejes de creer nunca en el Señor. Continúa, o algunos jóvenes que parten a otras ciudades, por favor, a la universidad que vayas, congrégate, por favor, ¿cierto? Es el Amén. consejo que los padres le entregan a sus hijos. Entonces es el consejo que podemos ver de una manera más tierna que le entrega David a su hijo Salomón, y es el consejo en el cual mi hermana Adriana destaca muy bien que podemos aplicar en nuestros hijos, ya sea Amén. futuro o en la actualidad. Y siempre está ese consejo
yo delante, no recuerdo, hablaba con alguien y terminábamos concluyendo, bueno, un padre y una madre, los hijos sean como sean, ¿ah? No quiero detallar cómo sean los hijos, pero sea como sea, nunca dejan de ser mamá y nunca dejan de ser papá. Amén. Nunca, 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 nunca. Entonces siempre está ese consejo piadoso, aunque el hijo sea, digámoslo así, sea bueno o sea malo. Siempre está ese consejo piadoso. Y más, por supuesto, cuantas más bellas palabras de poder buscar al Señor tienen que brotar de nosotros como hijos de Dios para poder encaminar a nuestros hijos. Un mal consejo muchas veces puede llevar a perdición, pero un buen consejo como este, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en el camino del Señor. Cuídate de las malas juntas porque te van a apartar del Señor. ¿Cuántos de ustedes no han dicho eso alguna vez? Ah, no te juntes mucho con estos cabros porque son malos, ahí te van a quedar les advierten, ¿cierto? Entonces es un Amén. muy bonito consejo y que por favor siempre brote de nuestros labios y esté muy presente en cada uno de ustedes. Sobre todo en su mayoría aquí que son mamitas y los papás también, por supuesto, tenemos esa responsabilidad. Muchas gracias, hermana Adriana, por su acotación. ¿Alguien más que quiera para ya estar finalizando? Ya. Que el Señor les bendiga mucho. Por supuesto, vamos a estar orando al Señor eh, para... ¿Por ahí alguien? ¿Una Magdalena, no? No, Ah, nada, ya, gracias. perdón, ya. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Les recomiendo para la próxima leer el capítulo 3 y el capítulo 4 de Reyes. Lo voy a Amén. dejar anotadito ahí en el WhatsApp y destacado para que lo podamos ir viendo. Así que muchas gracias. Como siempre decimos en la calle, por la atención prestada a la palabra del Señor. No es otro el afán, sino que de poder compartir las escrituras de una manera sana y no solamente desde el punto de vista que yo quiera ver, sino también desde el punto de vista en que todos podamos opinar. Aquí Amén. todos, como dice, hay un dicho muy popular en la teología, todos somos teólogos desde nuestro punto de vista, por supuesto. Y eso es estar apegado a la palabra del Señor. Y no estoy hablando de teología, ¿eh? Estoy hablando que todos, en algún aspecto, somos predicadores. Todos tenemos que ser, en algún aspecto, enseñadores de la palabra del Señor. Así que Sí. vamos a estar orando. Por ahí tengo a la Jacinta. ¿Está llorando la Jacinta? Sí. Está llorando esta hora ya. No se escucha, así que vamos a pasar a orar para finalizar esta clase y voy a rogar a mi hermano Francisco, por favor, tenga bien llevarnos una oración para poder finalizar esta clase en el amor del Señor. Gracias, Señor, por el momento que hemos estado escuchando su palabra. Oramos también Amén. por todos los hermanos que Sí. han podido conectarse, por Amén. quienes, amado Dios, verán también este estudio más adelante. Rogamos que en esta noche nos guarde y que nos proteja. Bendiga a Amén. mi hermano Sergio, Señor, que ha sido el instrumento que usted ha tomado. En el Amén. nombre de Jesús le damos gracias Amén, y Jesús. todos juntos Gracias, recibimos su gracias. bendición. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas noches a todos. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga a todos, que tengan un reparador Amén. descanso. Buenas Saludos, noches. bendiciones. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Amén.